Bienvenidos a la Casa del Mundial. El estadio está lleno, la pelota ya rueda y aquí comienza la Casa del Mundial. Las 48 selecciones ya están en la cancha. Los jugadores, las sedes, las boletas, las noticias, el calendario. Cada jugada bien analizada. Aquí no se pierde ni un minuto del partido. Porque el Mundial no empieza cuando rueda la pelota, empieza cada mañana. No se pierda la Casa del Mundial por Colmundo y nuestras plataformas digitales. 7 en punto de la mañana, bienvenidos a la Casa del Mundial, 71 días nada más. En otras palabras, 2 meses y 11 días para que ruede la pelota en territorio norteamericano y se ponga en disputa una nueva Copa del Mundo que ya definió a sus 48 selecciones. Ayer se confirmaron los otros 6 equipos que van a conformar esas 48 en total que van a llevar a cabo la participación de la primera fase, de la fase de grupos de la Copa del Mundo, Estados Unidos, Canadá y México. Todo se lo vamos a contar, vamos a analizar cómo quedó el grupo de Colombia, cuáles fueron los momentos random de la jornada del día de ayer, partidos amistosos, buenos partidos, la verdad, buenos medidores, sobre todo para las potencias, para los favoritos que llegan con ese rubro a la siguiente edición de la Copa del Mundo. Vamos a arrancar con la actualidad informativa desde la ciudad de Cali con Andrés Muñoz. La Casa del Mundial. Ya quedaron finalmente distribuidos todos los grupos y todo está listo para el inicio en el mes de junio de la Copa Mundial en 2026 en los países de México, Estados Unidos y Canadá. Todas las selecciones clasificadas, todo andando y ya es esperar únicamente el pitazo inicial. Alejandro, yo tengo una pregunta a usted. Dígame. Discúlpeme. ¿Qué significa random? A random son como sí, me hace el favor, y me explica por qué. Mi hijo nosotros... también habla así. No, los míos también. Lo que pasa es que cada vez que yo les pregunto qué significa eso, me responden, me miran y me tuercen los ojos. Ay, papá. Yo lo conozco. ¿Cuál es la palabra? Random. Tiene como 2 significados. Uno puede ser momentos divertidos. Sí, esa es la cara que acaba de hacer Alejandro, que acaba de hacer Juan Diego, la que me hacen mis hijos. Sí. Esa cara. Hágalo otra vez, señor de Medellín. Hágame el favor. Y que lo ponche Tatán. Vea, listo. Ahí está. Les voy a explicar. Momento random, o la palabra random, puede utilizarse en 2 significados. Uno puede ser momentos divertidos, momentos anecdóticos, o puede ser también momentos siniestros, de suspenso. Cuando usted ve algo anormal, por así decirlo, antinatural, a eso se le denomina también random. Vamos a la ciudad de Medellín con más información del Mundial. Juan Diego Molina. Somos ASB Noticias, la Casa del Mundial. Y en la Casa del Mundial, esto no es una información random, esto está hecho, esto ya está dicho, y es que España pierde el primer lugar del ranking FIFA tras su empate con Egipto. La selección de España dejó de ser la número 1 del ranking del Mundial tras este empate en Barcelona. El resultado, sumado a la reciente racha de victorias de Francia en la última fecha internacional, provocó el cambio de la cima de la clasificación. Y con este movimiento, Francia pasa al primer lugar, España queda de segunda y Argentina completa el podio del fútbol mundial con el tercer puesto a pocos meses del inicio del Mundial 2026. Entonces, en el papel y según la FIFA por ahora, y como lo sabemos muchos, ahora mismo Francia es la mejor selección del mundo actualmente. Sí, señor, correcto. Francia que ganó sus 2 partidos amistosos, 2-1 frente a Brasil y 3-1 frente a Colombia, y España que tenía que jugar a priori el tema de la finalísima, no la disputó, pero ayer quedaron como con un sinsabor por ese empate 0-0 frente a Egipto en ese amistoso internacional. Bueno, señores, arranquemos entonces hablando de lo que dejó los repechajes. Señor Muñoz, ¿arrancamos por los repechajes de la UEFA o por los de CONCACAF? No, por los de CONCACAF mejor. Hágame ese favor. Listo. Bueno, a primera hora vimos el partido en el estadio BBVA en México entre Jamaica y República Democrática del Congo. Victoria 1-0 de los africanos ya en el tiempo suplementario. Tuvieron que jugar tiempo extra porque no se definió el partido en los 90 reglamentarios. Lo cierto es que República Democrática del Congo regresa a un mundial después de 52 años. No jugaba desde 1974 ese mundial en Alemania.
y ahí se le conocía con otro nombre, se le conocía como Zaire, ni siquiera era República Democrática del Congo. Pasó a llamarse así después de 1997. ¿Qué puede destacar, señor Muñoz, teniendo en cuenta que esta selección va al grupo de Colombia y Colombia la va a tener que enfrentar el próximo 23 de junio en el estadio Akron? ¿Qué puede destacar de lo que vio ayer de la República Democrática del Congo? Un partido bastante aburrido, Alejandro, bastante soso. Yo la verdad esperaba mucho más de una selección como Jamaica. Tenía la esperanza que este equipo de esta importante isla en el Caribe colombiano tuviera esa oportunidad de volver a un mundial. La verdad que he desilusionado, pero también debo decir que por el lado de la República Democrática del Congo es un equipo que pretende siempre mantener su esquema defensivo, muy férreo, la verdad, pero no siento que sea un rival demasiado fuerte para la selección Colombia y obviamente para Portugal en la constitución de este grupo. Ahora, una cosa es lo que decimos ahorita, y yo estoy seguro que ayer la República del Congo entregó todo lo que tenía en ese partido. Finalmente era su paso y su único chance para llegar al Mundial. Pero no creo que sea un importante rival, así que nos podamos nosotros desvelar y preocuparnos por eso. No lo asusta República Democrática del Congo. En esa oportunidad que les contaba, que participó en el Mundial del 74, compartió grupo con Escocia, Brasil y Yugoslavia. Y de hecho hay una derrota grande, abrupta, de esas que uno lo marcan, y es que en esa oportunidad Yugoslavia le ganó 9-0. Perdió los 3 partidos de la fase de grupos, no avanzó, por supuesto, a la segunda instancia. A eso, Juan Diego, que está diciendo Andrés Muñoz, yo le sumo lo siguiente: ¿qué equipo para desperdiciar goles? Tuvo cantidad de chances, María, cantidad de oportunidades, pero qué falta de efectividad la de esta selección de la República Democrática del Congo. Así es, pero primero, honor al que honor merece, Alejandro. Usted fue el único que dijo que iba a pasar esta selección. Todos hablamos de Jamaica aquí el día de ayer, y usted mencionó que la República Democrática del Congo iba a ser la selección clasificada. Estamos de amigos, pues. No, pero pues honor al que honor merece, señor Andrés. No queremos hostilidades tan temprano. Cuando usted le atine a Andrés Muñoz, lo destacamos. Sí. Miren que eso también va empezando a dar información para los rivales. Yo creo que Portugal y Colombia estuvieron muy cerca, y Uzbekistán estuvieron muy cerca de este partido, pues a ver que si bien se encierran, tienen ese bloque bajo, como lo mencionó, tampoco es que ese poderío físico que nosotros asumimos de que pueden tener estas selecciones africanas se puede interponer. Además, desde la parte técnica, les hace faltan algunos jugadores. Sí, tienen jugadores con talento. Wan-Bissaka es un jugador que tiene el talento suficiente para poder preocupar a la defensa de cualquier equipo, pero vemos que necesitan muchas oportunidades, y eso es lo que tiene que empezar a entrenar, en este caso la selección Colombia, poder saber defender esas pocas oportunidades o esas muchas que tengan estas selecciones, Alejandro. Bueno, para que la gente sepa cómo es el fixture, el cronograma de la selección Colombia, entonces debuta el próximo 17 de junio a las 9 de la noche frente a Uzbekistán, esto en Ciudad de México, en el conocido como Azteca, el escenario deportivo que va a albergar ese primer partido de la selección. Después, el 23 de junio, enfrenta a las 9 de la noche a República Democrática del Congo en Guadalajara, y ya cierra la fase de grupos el 27 de junio a las 6:30 de la tarde en Miami, en el Hard Rock Stadium, contra Portugal. Para muchos, como se da el fixture, Colombia tendría que llegar a ese partido frente a Portugal ya clasificado, pero después de ver lo que vimos frente a Croacia y frente a Francia, bueno, cualquier cosa puede pasar. Vamos a hacer un cambio de frente y hablar de algo que ya se está volviendo preocupante, y es el tema de Italia, ¿no? Tercer mundial consecutivo que va a observar desde la casa. Cambio de frente. Nos movemos a otro sector de la cancha. Bueno, señores, ¿cómo explicamos, si es que hay palabras para hacerlo, lo que pasa con Italia? Ayer, empata 1-1 con Bosnia-Herzegovina y posteriormente lo pierde en la tanda de penales. Pero es que no es normal, o sea, uno ver a esa Italia de hace unos años, vayámonos 20 años atrás, Alemania 2006, campeona del mundo, en la cúspide del fútbol mundial, y posteriormente a eso solamente ha ido en fracaso, no avanzó a la siguiente instancia, me refiero a los octavos de final, ni en Sudáfrica ni en Brasil 2014, y después se quedó sin ir a Rusia, se quedó sin ir a Qatar, y ahora se queda sin ir a este mundial
que no es un dato menor, es mucho más grande, hay muchas más oportunidades, pasó de ser de 32 a 48 selecciones, precisamente para que aquellos que de pronto tenían inconvenientes en el tema de la clasificación, pues se pudieran asegurar su cupo. ¿Cómo lo explicamos, Juan Diego Molina, y esta Italia que la verdad no levanta cabeza? Sentiría yo que hay una falta de identidad en esta Italia. Y es que de todas formas también se le metió mucho a la cabeza a muchas selecciones que no, que tienen que salir, que tienen que tocar, que tienen que hacer 100 pases antes de llegar al área rival y hacer el gol debajo del arco. No, Italia históricamente nunca ha sido eso. Tiene jugadores para realizarlo, pero históricamente, ¿qué ha sido este equipo y qué le ha funcionado? No solamente históricamente qué ha sido, sino qué le ha funcionado. Una defensa férrea, algo que se permita primero concentrarse en un buen esquema defensivo para después tener oportunidades pocas, pero oportunidades ya sean balón parado, ya sean jugadores talentosos, ya sea en jugadores férreos. Eso, si usted lo ve en las selecciones Italia de los últimos años, no ha existido. Han querido ser selecciones modernas que no han ido con su esquema o que no han ido con su identidad. Cuando se pierde la identidad, mucho más en selecciones, se pierde Juan Diego, mucho alrededor. ¿cómo usted explicaría entonces que hace 5 años ganó una Eurocopa? Porque recordemos que en el 2021 se quedó con la Eurocopa. ¿Y cómo la ganó? Pues yo no lo vi jugando tan mal. Y ganó y sacó buenos resultados. Sí, que en la Pero, final por penales, pero pues pero para mira que si tú ves esa Eurocopa, en la mayoría de partidos siempre terminaba siendo el underdog, siempre terminaba siendo, mira, otra palabra que no sé si Andrés también le dirán sus hijos. ¿El qué? ¿Cómo? Underdog. ¿Underdog? ¿Cuál? El underdog, ese que siempre va detrás, el que nunca toma esa posición de favorito, sino que siempre está ahí como a la palestra, siempre es como ese equipo que dicen que no, pero de pronto puede pasar, y así ganó su última Eurocopa, de la manera un poco más identitaria a lo que era usualmente este equipo italiano. Y es que Andrés, para muchos se condicionó ayer Italia cuando al minuto 41 queda con uno menos por la expulsión de Alessandro Bastoni. Dicen que si Italia termina con los 11, tal vez la historia hubiera sido otra. Pero lo que uno ve es que esto no viene de solamente un partido. Por Italia han pasado técnicos importantes como Mancini, como Spalletti, ahora Gennaro Gattuso, y ninguno puede levantar a este equipo, me refiero en el ámbito mundial. Eurocopa es un caso aparte, un capítulo aparte, pero en el ámbito mundial, ni porque se aumente el cupo de selecciones por parte de la FIFA, Italia consigue esto, y la verdad eso ya es una crisis. Van a pasar 16 años, porque este año se cumplen 12, pero Italia tendrá que aspirar hasta el 2030. Van a ser 16 años sin que Italia clasifique a una Copa del Mundo. Y recordemos la importancia que tiene Italia en el mundo mundial. Es el segundo país con más títulos de Copas del Mundo. Tiene 4 en total detrás de Brasil. Entonces, ese es un complemento, es un condimento adicional a todo lo que está viviendo el país allá en la bota itálica con todo lo sucedido. Ahora, aquí hay un tema muy importante y quiero ponerlo a consideración de ustedes. Ustedes vieron lo que sucedió en el minuto 79, esa polémica mano que supuestamente cambió el rumbo del partido por parte de Edin Dzeko, impactó el balón con el brazo al saltar por encima del defensor Gianluca Mancini. Sí, señor. Las principales, ¿Fue mano o no fue mano para ustedes? Diarios italianos la mostraron. Para mí no porque la verdad no impacta de lleno. Y además de eso, la pelota no tenía todavía destino de portería. Para mí no es punible. No es punible. ¿Para usted, Juan? Miren, la verdad es que no la vi. No he visto la repetición. Voy a buscarla aquí y ya le doy una respuesta rápida. Para usted, Andrés. Para mí, no, yo tampoco creo que sea punible. De eso se están pegando obviamente los italianos para poder decir que esa mano cambió el rumbo del partido. Puede que sí, puede que no. Pero la situación es que, como usted lo dice, ya serán 16 años sin que Italia asista a un mundial en este momento. Ahora, las críticas son más fuertes minuto tras minuto. Igual ya no hay nada que hacer. Italia se queda por fuera del mundial. Qué triste, hombre. La verdad, porque a mí me gusta mucho el fútbol italiano. Sí, no, a mí me encanta el estilo de Italia. Italia, la clase viva. O sea, usted se pone a ver el escudo de Italia, claro, la indumentaria, los uniformes, todo. Sus redes sociales son muy estéticos en el tema de su industria, como su estilo, y pues una pena que se queden sin mundial. Ahora bien, yo voy a argumentar con dos cosas lo siguiente. Esto es una crisis que viene desde hace mucho tiempo, pero ayer vi que este equipo no tiene sangre, y si no recupera esa pasión,
es imposible que vuelva a clasificar a una Copa del Mundo, porque más allá de que se escuden en el tema de la mano, en que jugaron el segundo tiempo con uno menos, cuando Italia marca su gol, que es un error, un producto del error del arquero de Bosnia, después de eso no la volvió a ver. Bosnia se le fue adelante, le marcó la diferencia, e incluso antes de que expulsaran a Bastoni, ya merecía el empate Bosnia. Y posteriormente, hay que decir también lo siguiente, vi una estadística que me pareció sorprendente. Menos del 35% de los jugadores que hoy juegan en la Serie A de Italia son de nacionalidad italiana. O sea, se cundieron de extranjeros. Y eso es un problema, eso es un problema que de identidad te va a afectar, Juan Diego. Es que es la pérdida de identidad. Y miren, aquí vi el tema del video. Sí, eso no es mano, pues yo no la pitaría si tuviera la posición de árbitro. Pero ahí está, ese tipo de problemas también se extrapolan a muchas selecciones incluso. Cuando dejas que muchos jugadores extranjeros lleguen a tu liga, cuando es una liga fuerte como la italiana, poco a poco se empieza a perder identidad en los jugadores. Voy a poner un caso respetando las diferencias. ¿Qué le sucede ahora mismo a la selección mexicana? La selección mexicana se llenó de extranjeros en su liga y no es capaz de sacar un jugador de clase para su selección. Se tienen que empezar a escudar de jugadores muy jóvenes, de jugadores con un talento que todavía no se conoce para poder pensar en algo positivo. Eso puede que le esté pasando un poco a la selección italiana. ¿O dónde quedó esa gran Juventus? ¿O dónde quedó ese fuerte Milan? Y si uno se pone a ver quiénes son los jugadores insignias del Inter, es un argentino como capitán, sí, pero no tiene un italiano. ¿Dónde está el verdadero italiano, capitán, fuerte, recio, central, rústico, fuerte, de las selecciones que le conocíamos antes? No, es verdad, tiene razón. Desde Chiellini y Bonucci no hay un jugador así que muestre autoridad y liderazgo en cancha. En otros resultados, señores, Kosovo perdió en condición de local 1-0 contra Turquía. Turquía vuelve a un mundial después de 20 años. Recordemos que después de 24 años, porque había sido semifinalista en esta última oportunidad. Suecia le ganó 3-2 a Polonia, dejaron a Robert Lewandowski sin su último mundial, no creo que le alcance para otra oportunidad. Y República Checa en un partidazo empató 2-2 con Dinamarca y lo venció 3-1 en la tanda de penales. Dice un amigo mío por ahí que trabaja en ASB Noticias, dice, Bosnia es el nacional del repechaje. Ya empezamos. ¿Se la monten a Juan Diego? Ya empezamos. Pasaron por el árbitro, dice el hombre. Ay, Dios mío, por Dios. Pero venga, ¿sabe qué lo bueno de este tema de Turquía? Me gusta porque es un premio a la fuerza que está teniendo esta liga turca en el mundo del fútbol. Aunque sabemos que no tiene los grandes resultados a nivel regional en la UEFA o en la Champions, sí estamos viendo el esfuerzo que tiene esta liga por traer jugadores importantes del mundo para fortalecerla, enriquecerla. Además, tienen dos grandes equipos a nivel regional, ¿cierto? Que están mostrando la cara por Turquía. Entonces, yo la verdad me alegro mucho porque Turquía finalmente ha sido hogar de muchos jugadores colombianos. Tenemos presencia de jugadores colombianos ahí. Históricamente hemos tenido jugadores también importantes que han sido seleccionados a la selección nacional colombiana y es el premio que tiene este país de ir al Mundial, afortunadamente. Sí, señor, correcto. En este momento en Turquía tenemos a Davinson Sánchez y a Yasser Asprilla que conforman la plantilla del Galatasaray. Bueno, señores, ¿cómo quedaron entonces los grupos? ¿Cómo quedaron para esta primera fase? México, Sudáfrica, República de Corea y República Checa conforman el grupo A. En el grupo B está Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia-Herzegovina. En el grupo C está Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. En el grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía, una de las que acabó de clasificar. En el grupo E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F, Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia. Grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H, España, Islas de Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Grupo I, Francia. Vemos también a Irak, Senegal y Noruega. Y en el grupo J, Argentina, Argelia, Austria, Jordania. Grupo K, República Democrática del Congo, Portugal, Uzbekistán y nuestra selección Colombia. Y en el grupo L, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Ahí están ya todas las selecciones aseguradas en sus grupos. Andrés. Le quedó facilito a tu segundo país, ¿no? Pero facilito. Sí, Argentina siempre por obligación tiene que ganar los 3 partidos de la fase de grupos. Otra cosa
Alejo, ustedes vieron que Japón le ganó a Inglaterra en Inglaterra. Eso le iba a decir, pero espéreme porque vamos a hacer un cambio de frente para pasar a los amistosos internacionales de ayer y hablar de qué selecciones llegan como favoritas y cuáles quedan con deudas pendientes de cara a esta parte final de preparación. Cambio de frente. Cambio de frente. Nos movemos a otro sector de la cancha. Usted ya puso el tema en la mesa, Juan Diego. Y sí, ayer Japón hizo ver mal a Inglaterra, y lo digo es porque Inglaterra se guardó toda su plantilla estelar contra Uruguay, jugó con suplentes, para jugar frente a Japón con titulares, y aún así le ganaron. ¿Cómo vio ese partido, Juan Diego? Me parece que Japón ha demostrado y le hemos dado poco reconocimiento a lo que ha sido esta selección nipona en los últimos años. Aprendió a jugar muy bien al fútbol. Siempre han sido esquemáticos, cuadrados, jugadores rápidos, pequeños, pero también empezaron a sacar jugadores a Europa. Empezaron a exportar grandes jugadores. Vemos ya este Mitoma, el que hizo el gol, realmente talentosos, todos muy ordenados. Y si uno ve cómo se para el equipo japonés, siento que va a ser un hueso duro de roer para varios equipos. Si mal no estoy, yo creo que ese es uno de los grupos más interesantes. Está con Suecia y con Alemania, creo. Alcancé a leer rápidamente, Alejandro. Yo recuerdo, y corríjame Alejandro también, o usted, Juan Diego, que hemos hablado en los últimos mundiales de Japón siempre. Recuerdo tanto cuando Colombia lo tuvo en su grupo, precisamente en el Mundial 2014 en Brasil, donde asegurábamos que ese hueso real. No fue así, no así. Es decir, vemos a la selección nipona, siempre la he visto en una excelente calidad físico-atlética para enfrentar los mundiales. Son jugadores que corren demasiado, pareciera que tuvieran 3 pulmones, nunca se cansan, pero siempre les hace falta. Es decir, hay demasiada teoría, demasiada técnica, pero poca magia. ¿Ya? Sí. El factor de improvisación se ve que es un faltante grande en esta selección. Andrés, pero el Japón del 2014 que nosotros nos tocó enfrentar no es un Japón que viene de remontar de un partido a Brasil, viene de ganar de Inglaterra en Inglaterra, viene aprendiendo de esos pequeños errores o de esos temas que mencionas, y que por eso también, como todo en la vida y mucho más en estas culturas orientales, van de a poco aprendiendo de esos pequeños errores, van aprendiendo de esas pequeñas experiencias para de ahí empezar a ver resultados completamente visibles. Yo siento que aunque nos quedemos en esa versión de siempre es un buen equipo, pero nunca sucede nada con ellos, pues poco a poco está cerrando esa pequeña brecha que usted menciona para empezar a ver un Japón competitivo en mundiales, que ya es un asiduo participante. Sí, señor, y estaba aquí viendo el grupo y es cierto, Juan Diego, su argumento de que tiene un grupo competitivo, Países Bajos, Túnez y Suecia, y bueno, obviamente Japón. Cualquiera de los 4 puede pasar. Es un grupo, digamos que muy igualado. Con respecto al rival que enfrentó, el que sí quedó en deuda fue Inglaterra. Inglaterra jugó 2 partidos de local con su gente y ninguno de los 2 los ganó. Ayer perdió contra Japón y empató frente a Uruguay en un partido que pudo haber también tranquilamente perdido. Terminó contra las cuerdas ese compromiso entre Uruguay e Inglaterra. Ese es un equipo que me deja como el asterisco pendiente. En otros resultados, para hablar del resto de selecciones sudamericanas, Brasil venció 3-1 a Croacia, que en esta oportunidad sí colocó a toda su estelar, fueron Modric, Kramaric desde el principio. Argentina se reivindicó, aunque un rival débil, hay que decirlo, 5-0 le ganó a Zambia. Marruecos venció 2-1 a la Paraguay de Gustavo Alfaro. Ecuador empató 1-1 con Países Bajos. Argelia empató 0-0 con Uruguay. Eso en lo que respecta a las selecciones sudamericanas, aparte de Colombia, que van a estar ahí en la cita mundialista. De estos resultados y de lo que dejaron estas 2 fechas FIFA, señor Andrés Muñoz, ¿qué puede esperar usted de las otras selecciones sudamericanas? Me refiero a Ecuador, Uruguay, Argentina, Paraguay, que empiezan también a mostrar por dónde van a encaminar esa parte final de preparación. Yo creo que una de las grandes sorpresas va a ser Paraguay. Yo veo un equipo muy comprometido. Muchas veces estos temas del mundial son también lo motivado que lleguen los jugadores a esta clase de eventos. Y es lógico que ellos obviamente luchan a lo largo de 4 años en sus equipos y sus seleccionados por estar en esa importante cita.
Yo le creo mucho a lo que puede hacer Paraguay. No estoy muy seguro de la preparación y lo que haya obtenido Ecuador como tal a lo largo de estos meses para enfrentar la cita. Lógico, Argentina, pues ni se diga, ¿no? Brasil menos. Son equipos que están llamados a ser protagonistas a lo largo de toda la cita futbolística más importante del mundo. Pero quiero echarle mucho cuidado y mucho ojo a esa selección paraguaya. Y la gran duda que yo tengo, Uruguay. ¿Le quedó Uruguay. dudas? Pero vio los No partidos, sé. vio los partidos frente a Inglaterra y Argelia, no le gustó, no le vio evolución. Le veo, pues, lo que ha tratado de hacer el loco en estos es un poquito afinar ese tema del fútbol, pero sigo viendo que ellos recurren a esa garra en muchas ocasiones a lo largo del partido. Esa garra que ha sido reconocida a lo largo del mundo en su historia futbolística. No sé, tengo esa duda todavía con el tema de Uruguay, Alejo. Tiene la duda. Para usted, Juan Diego, ¿qué le sorprendió, qué le disgustó con respecto a las selecciones sudamericanas y estos dobles amistosos que tuvieron? Me gustó, sí, voy a reforzar lo que menciona el señor Andrés de Paraguay, y yo creo que la razón principal de que esto suceda es el señor Gustavo Alfaro. El señor ha sabido empezar a traerle como ese mensaje a los paraguayos de que pueden salir adelante y de que pueden hacer una buena presentación, de que quizás técnicamente puedan tener ausencias, pero eso lo pueden corregir con algo más. Es un muy buen manejador de grupo. Y el tema de Uruguay, que también es preocupante, diría que está en la fase normal que pasan los equipos del Loco Bielsa, y es que poco a poco empiezan a implosionar desde adentro. Desde adentro empiezan a afectarse, desde adentro empiezan a no creerle al tema del señor Marcelo Bielsa, y que esto ya le sucedió en pleno mundial con Argentina. Y esto por ahora se está yendo a que estén todos los ingredientes para que pueda suceder con Uruguay. Ojalá y esto no suceda. Me parece que esas son las dos selecciones a las que yo le voy a echar una moneda, y en la que la moneda que quiero echarle a Paraguay se la voy a quitar a Uruguay. Bueno, vea que yo opino totalmente distinto a ustedes. Yo sí vi una evolución en Uruguay. A mí Uruguay me preocupaba, debo decirlo. El año pasado yo vi una Uruguay de remate de eliminatorias y de esa fecha FIFA de noviembre muy, pero muy floja. O sea, dije, tanto así que llegué al punto de decir, ojo, porque hasta de pronto no pasan ni siquiera la fase de grupos. Pero vi estos dos partidos, el de Inglaterra y el de Argelia, y sí vi una evolución. A Inglaterra le jugaron muy bien. Si bien la responsabilidad recae mucho en Federico Valverde, por lo que es hoy por hoy ese jugador, pero anímicamente es un jugador que levanta. Y yo vi a un Uruguay mucho mejor técnicamente y en su propuesta también. Habrá que esperar cómo por supuesto encara esta parte final de preparación, pero sí puedo decir que esta Uruguay que yo vi hoy abril, a la que vi el año pasado, sí ha evolucionado. Y con respecto a Ecuador, yo sigo manteniéndome que Ecuador va a ser la revelación del Mundial. Este Ecuador defensivamente es prácticamente casi impecable. Ayer el gol que le metió Países Bajos es un autogol, es un error, es una carambola, podemos decirlo, pero es muy complicado penetrar la defensa de Ecuador. Es un equipo demasiado ordenado. Lo que le falta mejorar es su volumen de ataque, porque está dependiendo de un veterano como Ener Valencia, que ya está a punto del retiro. Por eso mismo, Alejo. Pero Por eso mismo. defensivamente sí es muy bueno. Me mantengo de que igual va a ser la revelación. Habrá que esperar qué pasa de aquí en adelante. Les había dicho que tengo momentos random, teniendo en cuenta otra vez esa palabra, no anecdóticos en esta oportunidad como hechos siniestros. Y fue lo que pasó ayer, no sé si ustedes se dieron cuenta, en el amistoso entre Irán y el equipo de Costa Rica. Bueno, empezando que Irán le metió 5 a Costa Rica, ¿no? Y hay que decirlo, Costa Rica es el próximo rival de Colombia el 29 de mayo. Si Irán le metió 5, Colombia le tiene que meter 8. Hay que decirlo como es. Pero lo que quedó como siniestro fue cuando salen los jugadores de Irán a los actos protocolarios y cada uno sale con la fotografía de niños, mostrándole a las cámaras, niños que lamentablemente perdieron la vida en este bombardeo o en esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Es siniestro, la verdad. Yo no había visto algo que como que generaba escalofrío al punto, en su momento lo vi el año pasado en una vuelta de ciclismo, cuando unas personas salieron con sábanas en las manos, haciendo como el hecho de los fallecidos, pero lo de ayer deja un mensaje directo, ¿no? El tema de la guerra, el tema de la política, no está lejano del fútbol. Venga, la pregunta es, ¿harán eso mismo en el desarrollo del Mundial?
¿Usted se imagina que lo hagan en Estados Unidos, en territorio de Donald Trump? Difícil. A ver, al menos no se quedaría callado el señor Donald Trump, porque hemos visto casos, y aquí también hay que recordarlo, el que me diga a mí que el fútbol y la política están separados, me está mintiendo en la cara. Eso es lo primero. Ahora, no sé si Irán tenga la fuerza dentro de la FIFA para que no le suceda nada, porque digamos, hemos visto casos que en los mundiales equipos se niegan a centrarse como en alguna política o en algún tema, pero son selecciones ya completamente establecidas. Digamos, hemos visto que una selección que siempre ha sido políticamente disruptiva es Alemania. Ha hecho varias protestas durante el Mundial. No sé si a Irán le vayan a aceptar este tipo de protestas y mucho más en Estados Unidos. Sí, señor, la verdad que queda muy mal parado en este momento el fútbol, la FIFA y sobre todo el señor Gianni Infantino, con el hecho mostrado ayer por parte de la selección iraní. Es que recuerdo se nos que en el propio... Se nos acaba el tiempo porque tenemos invitado, pero tranquilos que el lunes regresamos para seguir debatiendo, seguir hablando del Mundial cada vez más cerca, apenas 71 días, 2 meses y 11 días para que usted lo sepa, para que ruede la pelota en el Estadio Azteca, entre México y Sudáfrica. Hasta acá, la Casa del Mundial. Se acaba el tiempo por hoy. Mañana volvemos a jugar este partido. La Casa del Mundial, donde el fútbol se vive como se juega.